Y aparte, también ahorita ya no sabes cómo diferenciar si es justamente algo, en los tiempos actuales, algo que proviene de lo paranormal a, ahorita con inteligencia artificial, ya cualquier persona puede hacer un tipo de broma, pero al día de hoy, pues sí tenemos, o habrá algunos casos que recopilen justamente estas experiencias para nada agradables. Exacto. Entonces, por ahí, si ustedes tienen gente también alguna experiencia, tanto a ustedes o a cercanos, les repetimos las vías de comunicación al número de WhatsApp 4443-3184-99, 4443-3184-99, para que nos hagan llegar pues su experiencia o la experiencia de terceros que conozcan y así pues dar a conocer dichas experiencias. Ahora sí que esto es lo que va a tratar el tema hoy. ¿Y bueno, quién va a comenzar? Primero las damas, creo que mi querida debemos Janet. los dos a ti, Janet. No, la gente no ve. Está bien, ya. Bueno, a ver qué dice la gente. Yo tengo una que es más anécdota, es decir, está bien. Que es más anécdota, que es más de que le pasó a un amigo conocido hace ya muchos años de mi papá. Un saludo de mi papá, si me está escuchando, y a mi hermano. Haz de cuenta que mi papá se encontró, o sea, estamos hablando en ese entonces, más allá de los 90s y casi 2000, por ahí, cuando todavía no había celulares, ¿verdad? Entonces, mi papá se encuentra con unos excompañeros de su secundaria, todos bien emocionados, porque pues ya tiene hijos, ya saben, ¿no? Y entonces preguntan por uno que faltaba en ese círculo, ¿no? En su círculo de amigos. Y dicen, no sé, creo que vive donde mismo, creo que vive nada más él allá, ¿no? Y dicen, pues si vive donde mismo, vamos a ver si tiene el mismo número de casa. Porque antes, en la sección amarilla, ahí aparecían todos los números de las casas. Y entonces quedan que sí y eran épocas más seguras, extrañamente. Sí, eran menos extorsiones. Pero bueno, entonces cada uno de los amigos en su momento, o sea, no se juntaron a hablarle, sino cada uno por su parte le hablaron a su amigo. Y varios no les contestaron, pero hubo uno al que sí le contestaron y vamos a ponerle Armando. Pero como eran amigos de la secundaria, tenía un apodo y le vamos a poner el Tornillo, por ejemplo. Entonces marca y contesta una voz femenina que asimilan a la voz de la mamá, que ya conocían porque pues era de muchos años, ¿no? Y contesta y le dice, señora, soy el Tornillo, ¿se acuerda de mí de la secundaria? Y, ¡ay, Armandito! O sea, luego lo reconoce, ¿no? ¡Qué gusto! No sé qué. Armando Tornillo. Sí, ya la captaron. Y le dicen, oiga, está Joaquín, por hablarle al amigo, ¿no? Y le dice, ay, no, ¿qué crees que está trabajando? ¿Le puede decir que le llamé? Claro, yo le aviso. Y cuelga. Entonces se vuelve a contactar o a ver con el grupo y les dicen, ay, ¿pudiste contactar con él? No, yo le marqué, no, yo sí, me contestó su mamá. Y entonces todos hacen un silencio y le dicen, ¿cómo? Sí, me contestó su mamá, me dijo. Y le dicen, no puede ser, su mamá tiene más de, no sé, 3 años que falleció. Ok. Y él así como, no, pero a mí me reconoció. Y me volvió una chinita. A mí me reconoció. Me dijo mi nombre, me dijo, o sea, porque le decían, a lo mejor le marcaste a la vecina. Porque antes, como nada más predominaba una cierta línea, a veces entre casa y casa cambiaba solamente un dígito. Entonces, si tú te equivocabas en un número, era muy probable que le hablaras al vecino. O a veces era común que te dijeran, oye, márcame este número, es una vecina de confianza, ahí déjame el recado. Sí, también. Entonces dijo, a lo mejor le marcaste a la vecina y por eso te reconoció. Y decía, no, o sea, me dijo mi nombre, o sea, estaban como... Él empezó a entrar como en un pánico. Y todos al ver que realmente no estaba jugando dijeron, ok, mira, vamos a la casa de este cuate. Si ya vimos que si ahí vive, pues nos tiene que abrir. Y entonces llegaron, creo que en la noche o así, ¿no? Y él pues bien feliz los ve y pues los recibe contentos. Ay, qué bueno que llegaron, qué bueno, que cuánto ha pasado de tiempo y no sé qué. Y cuando entran, ya le dicen, ¿cómo supieron? No, pues es que fulano le contestó tu mamá. Y entonces ya él se vuelve a poner serio y le dice, ¿cómo? Y él así como nervioso, sí, de verdad, me contestó tu mamá y así, o sea, pero ya sabiendo el contexto. Ajá. Y le dice, no puede ser, mi mamá está ahí y señala a la caja de las cenizas al lado del teléfono. Y dice, mi mamá está ahí, no puede ser. Y tiene más de 3 años que falleció, ¿no? Y entonces dice que el otro cambió de color, se puso pálido y le dice, no, es que en serio, es que de verdad.
Y lo mismo, ¿no? A lo mejor fue una vecina, no, es que me dijo mi nombre, le dije mi apodo, o sea, todo, y él casi se vuelve loco, y entonces todos le dijeron, sí te creemos, pero que sí fue como, pues sí, casi vuelve a la locura, porque decía, es que estoy seguro de lo que oí, pero decían, bueno, y ya empezaron a vacilar, ¿verdad? Pues mi papá también, pues por eso, porque está al lado del teléfono, por eso te contesto. Ok. Pues sí, Pero ajá, pues sí. ya estando ahí cerca, ¿no? Sí, ajá. ¿Esa es la única explicación o qué otra explicación podría Pues, haber quién sabe, al respecto? No, sé sí está complicado. Ujú. O sea, para... Digo, tuvo que hacer mucha coincidencia que llamara a un lugar donde conocían el apodo, Fuera el mismo. así. No. Y el mismo Joaquín, el mismo, ajá, yo le digo que no, o sea. Que hablara el desarmador, digo, el tornillo. Y estamos hablando de que pasó Desarmado. o sea, a finales de la década del siglo pasado. Sí, exacto, o sea, cuando todavía no había celulares, Facebook, o sea, nada de esto. Wow. No, sí está denso ese asunto y sobre todo porque, pues, no sabes, o sea, no hay explicación alguna. Justamente por eso es paranormal. O sea, Así es, con esa... es algo extraordinario que sucede, pero bueno, ya veremos qué otros Pero imagínense la testigos. sensación de decir, es que a mí me contestó, o sea, Sí. yo lo escuché, yo sé lo que me dijo. Digo, no lo podemos grabar, ¿verdad? Porque... Sí, es imposible. Y menos con ese tipo de aparatos. Ujú. Pero la pregunta aquí es, ¿tú sí le creerías? Sí, yo sí Sí. le creo. yo Sí. le creo. Porque hay gente que no, o sea, en todo caso... Y son libres de creer, ¿verdad? ¿O no? Ah, sí, claro. Aquí solo La platicamos. verdad, depende de quién la escuche. Ujú. Así es. Está denso y empezamos Fuerte. muy fuerte este tema y yo digo que ya estamos a nada de irnos a corte, entonces vamos a darles una chancecita. ¿Quieren, O tú quieren quieres. una pequeña historia? A ver, De un mensaje que nos mandaron. corta pero potente como Claro, dices. Claro. Nos la mandó. Vamos a decirle Sofía. Ok. Ok. Dice: te juro que el susto que me llevé aquella noche, nadie me lo va a quitar. Ujú. Te juro que cuando lo recuerdo sigo temblando y no creo poder dormir las noches como debería cuando recuerdo lo que pasó aquella vez. Dice: estaba aquí en la casa de mis abuelos, como a las 3:33 de la mañana, muy específica la hora. Mm. El silencio que estaba en la casa, porque obviamente todos estaban dormidos, se rompió. Porque empezó a sonar el único teléfono fijo de la casa. Un aparato viejo de disco negro que tenían sobre una mesa que literal ya nadie usa. ¿Por qué? Porque todos teníamos celular. Creo que todos recuerdan ese tipo de aparatos Ujú. que dejaban en la sala de las casas. Dice, me levanté súper sacada de onda. Y porque aparte hacía mucho frío, con el corazón a 1000 por hora. Me atreví a levantar el auricular. No se escuchaba a nadie, solo una estática horrible y un Uy, ruido no. blanco de fondo muy fuerte. Y al fondo una respiración pesada y dificultosa. Algo así lo describe. Como si la persona le costara respirar o si se estuviera ahogando. Pregunté quién era como 3 veces. Nadie contestó. Hasta que de repente esa respiración se detuvo de golpe. Y una voz ronca, rasposa y pastosa pronunció mi nombre. Sofía. En ese momento se colgó la llamada de golpe. Me quedé helada. Lo peor es que miré el identificador de llamadas y salía un número raro que ya ni existe aquí. Aparte, bueno, paréntesis. ¿Cuántas líneas fijas quedan en el país? Fijas. Fijas. De casa Ah, no. ya son muy pocas. Ujú. Dice, por la mañana me levanté y le mostré a mi mamá y casi se desmaya. Se puso completamente blanca del susto. Me dijo que ese número pertenece a una casa que está en la misma colonia, Ujú. pero que esta casa se había quemado hace más de 15 años en un incendio trágico donde la mayoría de la familia no logró salir con vida.
Dice, no entiendo quién me pudo hablar de una Pero- línea que ya no existe. Pero la mayoría de la familia. La mayoría de O sea, la familia. sí hubo sobrevivientes Ajá. al menos. Pero proviene la llamada de ahí, desde De un ese- lugar que ya no se recuperó, que por lo que cuenta en la historia, se calcinó. No debería de haber una línea, ni menos un teléfono de línea fija funcionando. Claro. No. Y no se pueden reciclar las líneas. Exacto. Aparte la estructura, el cable y todo se calcinó. Ujú. Y ahí termina esta primera historia que nos mandaron. Está muy extraño, pero pues... ¿en qué época sucedió? Hace eso? 15 años. pues, 15 años. Bueno, pues... por Líneas si- fijas solamente en ese Ajá. entonces. Sí, claro. Sí, ahorita, como dices, ahorita ya no habría líneas fijas. En ese entonces, pues sí, todavía, pero... no, sí está extremo el asunto. Sí. Así que se los dejo, háganse, saquen sus conclusiones. Y Lo por dejo. si quieren darnos su parecer, su opinión al respecto, Claro, pues que lo hagan. ustedes comenten. Ajá. Así es. Bueno, pues nos vamos a corte, chicos. Sí, vamos Y al primer regresamos a más Martes Paranormal. Estamos de vuelta aquí en Martes Paranormal Así con las es. historias que nos han compartido, leído, enviado. Ya, ahora sí, vamos a ver qué otras historias nos traen al respecto de llamadas fantasmales, porque el día de hoy hay contenido. Y sobre Así todo, dejamos el primer bloque muy, muy potente a Así cargo de la historia de Hugo Martínez. Y también de la de mi querida Janet. Así es. Efectivamente. Ahora sí que vamos a darle con la otra historia. Mi estimado, yo sé Claro. que tú traes Claro que sí. Traigo con queso las gorditas. tela que cortar. Ya sé. A ver, vamos a ver. Esta historia es de un testigo de internet en el cual nos dice lo siguiente. Algo nos pasó en noviembre del 2015, incluso pone la fecha. 2 veces estaba hablando por teléfono con mi mamá y una voz bien rara se metía en la llamada. Pasó en 2 llamadas separadas, quizás con 3 o 4 días de diferencia. Y mi mamá me dijo la segunda vez que le pasó que era algo que le había estado pasando intermitentemente por varias semanas. La primera vez que me pasó a mí en la llamada, colgué porque pensé que de alguna manera otra llamada se había metido en la nuestra. Y pensé que colgando se solucionaría. Pero la segunda ocasión, la llamada pareció cortarse sola. Es difícil describir la voz y parecía ser la misma voz cada vez. No era aguda, todo lo contrario, muy grave, áspera, balbuceante. No tengo idea en qué idioma hablaba, pero escuché con más atención la segunda vez. Creo que mi mamá y yo aguantamos casi 2 minutos antes de que se cortara la llamada. Y claramente estaba hablando un idioma completamente diferente al inglés. Si tuviera que dar una descripción precisa, diría que era una mezcla extraña entre alemán, árabe y algo gutural. También sonaba enojada y amenazante. Se metía en nuestras conversaciones de la nada y curiosamente parecía como si estuviera consciente de que estábamos en la llamada. Durante la segunda llamada, como que intenté decir algo como ¿hola? Y respondió subiendo la voz y sonando aún más enojada. Y luego se cortó la llamada. Curiosamente, en ese momento estaban ocurriendo otros eventos paranormales, entre comillas, aquí le pone, en nuestra área, y algunos involucraban luces azules. Hubo una serie de avistamientos y una luz de color naranja o ámbar que se movía generalmente, vista en áreas boscosas. Y uno de esos, mi esposo y yo lo presenciamos personalmente. Puedo decirles que era visible desde la carretera y que cuando pasamos en coche, parecía ser una luz ámbar con una especie de blanco dorado en el centro, pero envuelta en una corona de azul eléctrico. Y así es como nos cuenta este testigo una historia de este sentido, en el cual pues también hace alusión a que en ese perímetro se vivían cosas paranormales, así como lo contó Hugo, que donde provenía esa llamada eran cosas paranormales. Bueno, era un perímetro donde ocurrían cosas paranormales, aquí también. Entonces, como lo hablamos en una ocasión, pues o por ahí escuché en un programa, tiene que ver las energías donde se condensan. Sí, el Lo entorno. que sucedió antes.
Sí, el entorno, la historia, lo que haya pasado antes y pues abre, por así decirlo, campos, portales que justamente hace que sean más, se presencien más esto, ¿no? Justamente. Y yo creo que esto va más allá de si uno cree o no. Yo creo que sí puede ser evidente y más porque es innegable que hay energías condensadas. Y que tienes otro testigo de la otra persona que te estás llamando. Por ejemplo, como decía, ¿no? En la llamada con mi mamá, pues tu mamá también está siendo testigo de lo que se está escuchando. Exacto. No es solo tú. Pero sí, uy, qué miedo. Sí, wow. Terrible. ¿Por ahí tienen otra historia que quieran compartir? Claro que sí. A ver, ¿quién es primero? Bueno, yo voy a platicar otra también. Ajá. Estos son de mis amigos, la comunidad punk. Un saludo para el Engrane y todos mis amigos que andan por allá. Ellos son viajeros, son una pareja que son viajeros y rentan, bueno, o sea, andan de mochilazo, pero cada que vienen, por ejemplo, a San Luis o a ciertos estados, rentan un Airbnb o un departamentito o algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este trayecto siempre encuentran cosas que, dicen ellos, rescatan cosas, antigüedades, lo que muchos decimos chatarra, cosas así, que ellos les ven valor y se ven bonito, y así lo restauran, lo usan como adorno en su casa donde estén en ese momento, y antes de viajar lo vuelven a vender, regalar, donar, cambiar, etc., ¿no? Y ahí es donde dan vuelta las cosas. Precisamente iban de mochileros, andaban en bici y todo el show, y andaban pues cerca de un río donde es muy famoso porque se encuentran muchas cosas, y ellos con un imán metían y sacaban cosas, y contaban que habían encontrado bicicletas, que habían encontrado, o sea, un montonal de cosas, porque justamente es como un puentecito. Ajá. Y ahí la gente pues se le caen las cosas. Entonces dice dinero, un teléfonos. imán de neodimio muy potente. Sí, entonces sí era una ruedota. Sí. Y era su adquisición más fuerte, yo creo. Uh-huh. Pero el caso es que justamente al aventarlo se encontraron un teléfono antiguo, de estos que son una caja cuadradita de metal. Era negro, de estos que se les cuelga como si fuera un cuernito el teléfono, okay. Sí. Y que es de ruedita. O sea, muy, muy antiguo. Muy típico de los 80s. Uh-huh, muy antiguo. Y decían, estaba muy bonito, tenía relieves, tenía no sé qué, estaba bien padre. Pues ellos bien contentos, lo restauraron, o sea, lo sacaron todo el agua, lo lavaron y lo volvieron a pintar. Y lo dejaron pues con decoraciones doradas y todo. Nos enseñaron fotos en ese momento. Y a la siguiente ciudad, por decir algo, estaban camino a Guadalajara. Cuando llegan a Guadalajara, ahí rentan un departamentito y lo ponen de adorno en su casa. Sí, y siguen haciendo esto de vamos al río, recogemos cosas, etc. Y no me acuerdo qué hacían ellos para vivir, si hacían pulseras o así, pero el caso es que se iban, vendían, regresaban, y así era como su rutina, ¿no? Bien padre. Entonces hacen una fiesta, y en medio de esa fiesta, ya cuando ya se acabó la fiesta, que ya nada más están pues tranquilos platicando, suena el teléfono. Ok, el teléfono. El teléfono. Viejo. Como si escucharan el ring, se imaginan el ring. Uh-huh. Entonces todos se quedan en silencio. Perdón, estaban platicando y fue tanto el... Edna está siendo poseída. Sí, lo siento. No, fue tan fuerte ya se fue. El ring que todos se hicieron un silencio. O sea, estaban todos platicando y la música, y todos hicieron un silencio como de el teléfono está sonando. Y entonces nunca falta el valiente, ¿no? A ver, yo escucho, no, y todos asustados, ahora sí les empezó a dar miedo. Y el teléfono no dejaba de sonar. Okay. Y entonces el valiente se para, que era otro de los invitados, descuelga el teléfono y contesta, y le cambia la cara de color. Pero todos estaban de, ¿qué? Y vuelve a colgar y se sienta en silencio. Y todos en shock diciendo, pues, ¿qué pasó? Y le dice, es que sí se escucha una voz que pide ayuda. Y entonces todos así como, ¿qué? Y se pusieron nerviosos y todo. Y volvió a sonar el teléfono. Y los dos chavos se pararon y el chavo sí contestó otra vez el teléfono y les puso el auricular. Ajá, para que todos escucharan. Porque vuelvo a repetir que es de estos que es como un cuernito. Entonces lo abrió hacia que todos lo escucharan. Y decían que se escuchaba un sonido muy ahogado y un grito de ayuda de una mujer.
y todos, o sea, todos en medio parpadearon las luces, o sea, colgaron el teléfono y al chavo en el arranque lo arrancó de la pared. Aparte no estaba conectado a nada. No estaba conectado a nada, ningún cable, nada. Entonces lo arrancó a la pared, se baja corriendo y va y lo deja afuera. Y le dice, mañana se va. Y entonces dicen, pues sí, esperaron al día siguiente, pero que ya todos estaban nerviosos, asustados, brincaban por cualquier cosa, o sea, ya. Y al día siguiente fueron y lo pusieron en un bazar y se lo llevaron. Pero pues sí, el susto, ¿quién se los quita? No volvieron a sacar teléfonos específicamente, que sacaban pues sí, más cosas, ¿no? Porque encontraban dinero, encontraban joyas, pero no volvieron a sacar el teléfono, así que si encontraban uno, va de regreso. Aunque sea reliquia. Pero lo que más les llamaba la atención era esto de decir, ¿por qué se escucha ahogado el sonido? Decía, si está Lo completamente, sacaron debajo del agua. Si estaba completamente seco, limpio, o sea, no tendría por qué, entre comillas, decir fallar la bocina, pero pues ni siquiera está prendido. Aparte, ¿cuánto tiempo estuvo sumergido el aparato como para decir, ¿por qué funciona? Ajá. Eso les dejo. Y digamos que, yo digo, lo restauraron, pero no restauraron el mecanismo interno. Uh-huh. O sea, solo fue estético el arreglo. Wow. Yo aquí les tengo un mensaje cortito pero potente. A ver. Y dice, voy a censurar algunas palabras, dice, no ma, él. Che, susto que me llevé aquella vez. Todavía me late el corazón más de lo normal, te lo juro. No lo mandó, digámosle, Mateo. Ok. Estaba solo en la casa de mi abuela, porque ella tuvo que salir de emergencia al súper a comprar unas cosas para hacer la comida. Y afuera estaba cayendo una tormenta, de esas eléctricas que azotan las ventanas, muy feo. De la nada, el teléfono fijo de la sala empezó a sonar. Interrumpió los truenos con un timbrazo larguísimo. Contesté rápido pensando que era ella, porque ella tendía a llamar al teléfono fijo, digo, una persona mayor. Y sí, era la voz de mi abuela, pero se oía súper distorsionada por la interferencia de la lluvia, muy agitada y con un tono de urgencia que me asustó. Muy aún. Muy aún. Hijo, me bajé del taxi rápido por el agua y azoté la puerta. Se me quedaron las llaves dentro del bolso. Estoy atrapada aquí en el patio. Nada más me tapé con el tejabán que tenemos. Estoy atrás, por la puerta de la cocina. Ábreme la puerta de madera, por favor, que me estoy empapando y hace muchísimo frío. Y yo dije, caray, bueno, no te preocupes, ya voy. Y dejé el teléfono descolgado en la mesita. Caminé hacia la cocina, pero al pasar por el pasillo principal que tiene la ventana hacia la calle, vi unas luces. Era un taxi que se estaba estacionando frente a la casa. Y vi perfectamente cómo mi abuela apenas estaba bajándose del vehículo. Y estaba como tomando cosas del asiento trasero. Y estaba por abrir su paraguas. Y en eso me quedé pensando. Pero me acaba de llamar. Se supone que está en el patio de atrás, atrapada. ¿Cómo abrió el patio de atrás? ¿Por qué se quedó ahí si las llaves se le quedaron en el taxi? Pues fue y se asomó. Y en la puerta de la cocina tenía esos vidrios que distorsionan la imagen. Supongo yo que afortunadamente era de esos vidrios. Porque vio la silueta de una mujer obscura, altísima, completamente inmóvil bajo la lluvia, esperando a que abriera la puerta. Y para rematar desde la sala, el auricular empezó a hacer ruido. Seguí emitiendo una voz distorsionada que decía: ábreme, Mateo, estoy atrás, pero ya más enojada. Te juro que cerré todo con llave cuando entró mi abuela y me encerré un rato en el baño. Y ahí finaliza el mensaje. Uy, qué miedo. Tenebroso, pero sobre todo desconcertante. Sí. Lo que decíamos de estas entidades que luego imitan a otras para que las dejes entrar. Son peligrosas. Sí. Así es. Pues bueno, vamos a tomarnos un breakcito, ¿no? Sí, después de este Porque sustito. ya me estoy... Sí, Sí. sí te noté así como... Asustando. Ustedes no lo ven, pero ya va cada vez más chiquito. escondiéndome de las historias. Sí. Así que vámonos un corte y regresamos a Pasión Paranormal 89.3 FM. No se despeguen.
Y estamos de regreso en Pasión 89.3, la sintonía perfecta en este martes paranormal que se está poniendo muy denso, y yo creo que sí, el clima nos está ayudando a que se ponga más denso por lo nublado que está. Sí, Y vamos a entrar completamente. más en el mood, en el ambiente que tenemos aquí para todas y todos ustedes. Yo quiero contarles una historia que, si ustedes han visto los incidentes paranormales que han sucedido más que en las comunicaciones, o sea, tanto televisión, radio, etcétera. En esta ocasión es en la televisión, porque en Estados Unidos, en 1987, específicamente el 22 de noviembre del 87, y específicamente en Chicago, Illinois, sucedió un incidente muy extraño, por decirlo menos, en el cual se hackeó la señal de la televisión de esa locación. Se hackeó, y al momento de, digamos, alterar la señal, apareció un ser muy extraño en la televisión. Era como una persona con una máscara de un tipo güero, pero este tipo güero tiene su origen, se llama Max Headroom. Max Headroom, que es un personaje 3D que en 1985 se hizo famoso en la televisión estadounidense. Y este tipo que hackeó la señal de televisión en Chicago, pues dijo una serie de palabras casi irreconocibles, pero apareció como bailando, temblando, no sé, moviendo la cámara. Y fue menos un minuto lo que duró esa intervención, pero según los testigos fue espeluznante. O sea, tú que estás viendo una sitcom, ponle, estás viendo el fútbol americano, estás viendo las noticias, y que se interrumpa la noticia para que vean este tipo, que ahorita aquí a mis compañeros en cabina les voy a mostrar, Wow, sí está tenebroso. que veas Max Headroom. Ah, ok, sí. Ustedes que están escuchando en la radio, busquen el incidente de Max Headroom en 1987 y van a ver un pequeño video en el cual pues hay un tipo que está como con la máscara sonriendo, pero diciendo o balbuceando cosas. La policía no logró dar con él, o sea, no Wow. supieron cómo se hackeó la señal, siguieron investigando, no supieron de dónde proviene, ni un sospechoso. O sea, eso te da a entender, o es un experto en el hackeo esta persona, o estas personas que hicieron esto, o algo más paranormal. Sí. Una señal que no saben de dónde proviene, porque sí se abrió una carpeta de investigación en ese entonces, pero sí fue muy... Sí, o sea, que tú veas eso en la televisión. Sí, claro. Aparte fue algo colectivo. Sí, Ujú. exacto, colectivo. O sea, Ujú. el miedo fue compartido por muchas personas, y eso ha marcado al día de hoy como la cultura pop en ese sentido en Estados Unidos, porque ya este incidente, más que causar terror, porque sí causa, ya se usa como cuando buscas videos de 80s vibes o vibras de los 80s, etcétera, te va a aparecer este video así como nostalgia, ¿no? O sea, de que esto es lo que pasó. Ay, qué bonita nostalgia. Ya sé. Ay, qué Bueno, padre. ustedes que no lo vivieron, pues sí, qué padre, ¿verdad? Sí. Pero las familias que vieron esto, Qué trauma. qué trauma. Y los niños, o sea, sí fue algo alucinante, pero sobre todo, ahí está la pregunta. ¿O fueron expertos que hackearon la señal de una televisión en un país tan seguro, entre comillas, como Estados Unidos? Ajá. O si es algo paranormal por ahí. Entonces, Wow, qué está miedo. potente. Ujú. Ok, y vamos con Adelante. ahora de las historias que nos están enviando. Esta dice: buenos días, amigos Janet, Hugo e Irving, los locutores del terror. Los saluda Marco López y la familia López Gracias. Jasso desde Cactus, Gracias, amigo. Colombia. Ahí les va, ahora sí listo. Hace 12, dice, me imagino, años, falleció mi abuelo materno. Él fallece en septiembre. No sé si yo lo presentía. Perdón, no sé si yo presentía que iba a partir, porque cuando decía voy a hacer algo en septiembre me daba como miedo o un sentimiento raro. Se llegó el 15 de septiembre y mi abuelo se enferma, se pone grave y lo llevan al hospital, pero al enterarme mentalmente comienzo a manejar el peor de los escenarios. Yo me imaginaba que él ya no iba a salir del hospital con vida
Pasan los días y yo me siento muy raro, como intranquilo. Pasa una semana y fallece mi abuelo. Y en mi casa suena un rechinido de un mueble de madera que tenemos. No pasaron ni 5 minutos que había pasado este sonido y en mi celular pues me hablaron para decirme que mi abuelo había fallecido. Les hago la pregunta, ¿les ha pasado esto que yo viví a ustedes? Muchas felicidades por el programa, cada vez está más bueno. Dicen que Muchas cuando gracias. rechina un mueble es un aviso de que alguna persona falleció. No conocía esa creencia. No, ni yo. No, ni yo, fíjate. Es algo nuevo para mí Ujú. también. Y no te sé decir. Pero La verdad, una no. amiga que trabajaba en una funeraria me decía que, pues ya ves que tienen como todos los féretros así formados, por así decirlo, Como catálogo. y que escuchaban el golpe así, y que eso quería decir que venía un muerto. Y que inmediatamente ese día así marcaban y contrataban al o sea, hacían válido su servicio, ¿no? Oye, ¿sabes? Ok. Estaría padre platicar con ese tipo de supersticiones o creencias, porque también me sé así varias de que, bueno, o sea, no sé si ustedes también les han contado, pero de que cuando escuches una ambulancia o una sirena de X patrulla, ambulancia, bombero, etcétera, a lo lejos, toques el cierre de tu pantalón. Ah, Sí, ya sé, sonó muy... A ver, pero Si es lo traigo que... pants, es ¿qué lo pasó? que... Ay, no. Pero eso, ¿por qué? Como para prevenir que sea un familiar tuyo o algo así. Ajá, o sea, yo sé. Ok, Qué esa no me la creencias, sí. sabía. Vamos a Ahí hacer está. uno de creencias, definitivamente. Exacto, Está muy random, así que Está- probablemente De quede. supersticiones extrañas. exacto. Ajá. Eso yo creo que está en el limbo del random y el paranormal. No sé, Sí. está como... está, pero sí, me acordé por lo que acabamos de comentar ahorita, Ujú, ¿no? De que como se esas... cree. Ajá, de que si escuchas esto, si ves esto, pues es porque va Ok. a pasar tal cosa. Ujú. Y antes de irnos a un corte, ¿quieren otra historia? Otra chiquita. Ok. Ah, yo quería una... Hay que abrazar. Cada quien, no. cada quien, o sea, Aquí no. Irwin lo dijo, a él solito. Bueno, Ay, vámonos no. con la historia. Sí, mejor. La Ya, historia. apáguenle el micrófono ahí, La por favor. historia. La leota, tal cual. Dice, güey. Tengo que contar esto ya mismo porque siento que me voy a volver loco si me lo sigo guardando. Hace tiempo venía regresando a mi depa como a las 3 de la mañana. Mala hora. Después de una sesión de estudio muy larga. La avenida estaba completamente sola y oscura. No pasaba ni un alma. Cuando por fin entré a mi cuarto y me tiré en la cama. Vi que tenía una notificación de un mensaje nuevo en el buzón de voz. Pero lo que me sacó muchísimo de Edo fue que el remitente era yo mismo. Wow. Ah, caray. Como si yo mismo me hubiera marcado. Ujú. Pero no era eso, sino era una nota de voz. Ok. ¿Qué pasó? Le di reproducir por curiosidad y al principio solo se oía el viento del exterior, pero luego empezó a sonar un ruido rítmico. Eran pisadas sobre el pavimento. Y yo dije, caón. Me tomó unos segundos darme cuenta de que el ritmo de los pasos y el sonido ambientales eran exactamente el trayecto que yo acababa de hacer. Se oía literalmente el tintineo de mis llaves cuando me acercaba a mi edificio. Cuando cambié el celular de un bolsillo al otro y hasta el carraspeo que hice al cruzar una esquina. El audio avanzó y escuché claramente cómo se abría el portón de mi edificio y luego unos pasos subiendo las escaleras. Nadie más estaba en las escaleras más que yo. Quien grababa estaba pegado a mí sin que yo lo notara. Yo venía solo. Al final los pasos en el teléfono se detuvieron y una voz horrible susurró directo en el micrófono. Ya sé que estás adentro. En ese maldito segundo, cuando yo estaba en completo silencio en mi cama, escuché unos nudillos golpear con fuerza el cristal de la ventana de mi cuarto. Estoy en un tercer piso y en esa ventana no hay manera humana de poder tocar la ventana como lo hicieron. Mm. Ay, qué miedo. Pues no estuvo
tan cortita. Eso estuvo... Ay, Edwin, aquí nomás no te damos gusto. Yo No. nomás veo que Erwin está apretando la mesa. Bien que está asustado, nomás que no lo quiere hacer. Sí, quiero Ay, llevar... ya, vámonos un corte, ya no se puede más. Sí. Cari Rodríguez. Vámonos a corte. Vamos a corte. Enseguida regresamos. Y estamos de regreso aquí en la recta final, lastimosamente, de este martes paranormal. Han estado buenas las historias. Sí. Por supuesto. Oye, mi querida Janet, yo sé que tú quieres proponer un tema para el martes que entra, que no va a ser paranormal, pero No, desde no, ahorita. Más de anécdota y de chismecito. Justamente de experiencias, anécdotas, vivencias. Chismes. Así es. Para todos los que son fotógrafos, Videógrafos. de sociales. Porque en las bodas y en los 15 años hay cada drama. No, incluso, ¿por qué no? A quienes hacen maquillaje para eventos. Ah, también también. ellos se saben muchos chismes. Sí, es verdad también. Sí, Entonces- todos los que participen en esta, o los wedding planners, Sí. o los floristas, todos los meseros también, Uf, todos los que trabajan en eventos sociales. Nos platiquen por ahí dramas que hayan vivido, anécdotas chistosas, no sé. Pero Este- sobre todo chisme, que es lo que Lo que amarra a la nos gente, ¿no? alimenta. es lo que nos da Sí. vida. Ah, sí. Pero sí, este tipo de chisme de sociales es lo que exhortamos a la gente de que si tienen anécdotas y sobre todo si ustedes trabajan en contenido, en crear contenido o en grabar esos momentos especiales, pues tienen por ahí sus historias, me imagino. Claro que sí. Sí, nos manden su anécdota aquí al WhatsApp de cabina al 4443 3184 99 para el próximo martes a las 11 dar este contenido. Sí, va a ser martes random y van a ser totalmente anónimas las historias si ustedes quieren. Si ustedes quieren. Ujú. Sí, pero si quieren también promocionar su servicio, vamos a darlos al final todos juntos para que no sepan de quién fue la historia de cuál Sí, y ya pues sepan qué posibilidades o quiénes estuvieron aquí pendientes. así es. Así es. Oigan, Ujú. ¿Quieren otra historia? Sí, Ea. vamos a preguntarle a Irving. Sí, venga. es que veo que Erwin es el más preocupado. Dije, mejor pregunto, no pues. vaya siendo. Autorizo. Autorizo, Sí, doy sí, mi sí. consentimiento. Sí. A Dice, ver. ¿qué onda, amigos? Irwin, Janet y Hugo. Ea. Quiero desahogarme con alguien porque, híjole, esta historia me vuelve loca de miedo. Y no sé a quién más decirle sin que piensen que perdí la cabeza. Hace un tiempo, a la medianoche, estaba ya acostada y entró una videollamada por WhatsApp. Cuando miré la pantalla, el mundo se me vino abajo. Era el número de Lucía, una persona que yo conocía, que tenía poco tiempo de haber fallecido. Ya sé lo que van a decir, que es imposible porque fuimos a su funeral hace un tiempo y su teléfono se supone que pues, quedó fuera de servicio, quedó guardado. Pero apareció su foto de perfil de siempre y su nombre. Por puro impulso, shock y un miedo espantoso, deslicé el dedo y contesté la llamada. La pantalla al principio se veía totalmente oscura, con una penumbra azulada bien rara. Para todos aquellos que no han hecho videollamadas de noche con alguien que también está a oscuras, se ve una pantalla azul, un tono raro, granuloso. O sea, para Sí, que es todos- como incrementar la visión nocturna, ¿no? O sea, Exacto. ajá. Dice, conforme mis ojos se acostumbraron por la luz, me di cuenta del horror del entorno. Era el cementerio local, el mismo donde la habíamos enterrado. Se veía un plano desde el suelo apuntando hacia unas lápidas de mármol gris y unos arreglos de flores secas. El audio era espantoso. Se oía el viento lúgubre batiendo los árboles y un crujido constante y seco, como el sonido de los dedos escarbando desesperadamente en la tierra húmeda de la nada. La cámara del teléfono se movió bruscamente hacia arriba, como si alguien la hubiera levantado del suelo. La pantalla enfocó un rostro. Era un rostro femenino, pero se veía súper pálida, con los ojos hundidos, ropa rota y llena de lodo. Me miró fijamente a la cámara para después sonreír de una forma horrible, de oreja a oreja, con dientes amarillentos. En ese instante la llamada se cortó y me quedé a oscuras en mi cuarto.
No pude parar de llorar lo que restó de la noche y no sé qué significó eso. Uy, qué miedo. Parece digno de una Película de de una terror. película de terror, justamente. Con Oigan, razón sí se andaba volviendo loca. con respecto a personas fallecidas y los contactos o los perfiles que dejan ahorita en tiempos actuales, que por ejemplo en Facebook, cómo es de que cuando una persona fallece, creo que hay una función o una herramienta, un botón donde indicas que esta persona ya Según no yo, está, ¿no? creo que sí lo hay. Mm. Y debería ser lo más sano, digo, porque luego Ujú. puede que alguien hackee ese perfil y se lo quede. Sí, Sí. pero sí, si mal no recuerdo, hasta se hacía, ya ven que cuando, por ejemplo, pones tu relación con alguien público en Facebook, Ajá. pues aparece una publicación al respecto, ¿no? De que tales personas ya Ujú. se No son unificaron. Creo que era igual acá, que cuando falleció una persona, pues había como un memorial de parte de Facebook, o no sé, o sea, es lo que recuerdo que vi hace tiempo. Wow. Es que la verdad es que sé que es un tema feo, Ujú. pero todos deberíamos de normalizar no nada más el testamento, sino de dejarle a alguien una hoja con contraseñas de todas las redes sociales, WhatsApp y todo, y decir, Sí, ciérralo por favor. O sea, que Ujú. venga junto con las últimas voluntades. Creo que ya es algo que deberíamos de normalizar. sí, sobre todo porque sí, no sabes qué pueda pasar. ¿Qué uso se le puedan dar? Ujú. Sí. Ya yo voy a dar una última también. Adelante. de mis Dale, amigos. cierra el programa, mi querida Janet. Este es un amigo ya de hace mucho tiempo. Yo me acuerdo alguna vez que me lo platicó. Para él, su papá había fallecido cuando él era muy pequeño, entonces pues no tenía ni recuerdo de él ni nada. Y el que había suplido, por así decirlo, era su tío, que era hermano de su mamá. Y pues bueno, habían pues para él era su papá, fue muchos años su figura paterna, hasta que ya estando más grande, que nosotros lo conocimos en la secundaria, fallece su tío. Pero el problema, o bueno, lo que nos daba a nosotros risa entre comillas, es que todos los días el tío le marcaba a la misma hora. Y le marcaba solo para preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no sé qué? Y a veces pues acabábamos... La prueba de vida. Sí, acabábamos de salir de la escuela y le marcaba. Entonces no podíamos platicar porque le marcaban. Y era como, pues sí, el tema de Ujú. siempre, ¿no? Y entonces cuando estaban en el funeral, pues él llorando, pues le dijo, ¿no? Ahora sí voy a extrañar tus llamadas y no sé qué. Y estábamos todos sentados y de repente el teléfono le empezó a sonar. Y cuando lo saca, decía que era su tío. Entonces él primero se enojó y dijo, ¿quién está jugando con el teléfono de mi tío? Claro. Porque el teléfono por ahí andaba, ¿no? Que quiero decir que el teléfono que tenía era un Motorola, pero chiquititito de esos. Un que eran- cacahuatito. un cacahuatito. Entonces tampoco es que se lo puedan hackear. Porque No. pues era... Eran más análogos que digitales Sí, esos exacto. teléfonos. Estos que hasta la pantalla era verde y así. Sí, Entonces, totalmente. primero lo dijo, más ¿no? tecnológico que tenían en el juego de la serpiente. Exacto. Entonces dijo, ¿quién trae el teléfono de mi tío, no? Y fue a reclamarle, a decirle a su mamá y así como él molesto, porque pues para él era esta una broma de mal gusto, ¿no? Claro. Y pues nosotros sí estábamos como asustados, obviamente. Y la mamá le dice que no, que ella lo tiene y cuando lo saca, ay, pero que le quitó el chip, le quitó pila, o sea, dijo, no puede ser, hijo, yo lo tengo. Mete la mano y lo saca. Y se lo da en la mano, le dice, aquí está el chip, aquí está todo, o sea, no. Y él se regresa y como que seguía en el mismo estado de shock, porque no se veía asustado y se sienta. Y los pone y dice, pues dice mi mamá que no, que aquí están las cosas. Y nos quedamos todos viéndolo. Y ya él se paró, pues estaba muy triste, obviamente. Y estaba en la puerta a recibir más personas cuando le vuelve a sonar el teléfono. Y vimos por su reacción que ve su teléfono y luego ve hacia la mesa donde estábamos nosotros, que ahí estaba el teléfono del tío. Y entonces se queda así en shock y le digo yo a mis amigos, ¿no? Creo que le está volviendo a marcar el tío. Entonces dije, no marches, y estaban así asustados todos viéndolo. Y él todo tembloroso contesta y se quedó ahí al teléfono y se soltó a llorar, nada más dijo que sí y colgó. Y en eso, perdón, me entró una llamada y se fue, me dio mucho miedo. Ah, caray. Y entonces en eso pues nosotros nos acercamos a hacerle contención, ¿verdad? Y ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y nos dice que efectivamente era la voz de su tío, que cuando contestó oyó como un ruido blanco de fondo y que escuchó la voz de su tío que le decía que iba a estar bien. Wow. Que nada más le dijo, hijo,
pues, vas a estar bien. Y fue todo lo que le dijo. Y ya creo que le dijo, prométemelo o algo así, y por eso él dijo que sí. Y ya colgó y dijo, sí, se despidió de mí. Pero estaba así como con mucha calma, ¿no? Supongo que por el momento tan triste y así, pero nosotros nos dijimos, bueno, con permiso ya nos vamos. Todos asustados, Claro. nosotros. Tengo una historia muy cortita. Ok. La mandó Dani Aranda. Dice, a mí nunca me ha tocado una llamada paranormal, pero sí me pasó hace mucho tiempo que llamaron y contesté, entre paréntesis. No recuerdo bien si era a mi teléfono o a mi casa, eso fue ya hace mucho tiempo. Y no había nadie del otro lado, y nadie respondía. Y luego de la nada empezó a escucharse un piano. No recuerdo bien qué canción era, no sé si era la del Titanic o una de Beethoven. Y colgué porque nunca nadie me respondió. Pero el piano se escuchaba en vivo, o sea, no era una melodía grabada. Y no es como que entrara alguna grabadora a poner la música del teléfono. Sí, claro, los audios se escuchan muy diferentes. Pero sí, era un piano que se estaba tocando en vivo. Wow. Sí, sí. Pero qué extraño, o sea, que se pueda tocar solo, o sea. Es que Aguanta, para saber qué aguanta, sucede, aguanta. Y vamos de nuevo a googlear ahí, güey. Ay, Irma, tú solito te pones. es que déjenme contarles que aquí Cari y Rodri nada más están cachando a ver qué decimos y ver cómo nos trolean. No, si Pobrecito les digo, Irving. los DJs tienen mucho callo. O sea. Sí. Hasta quitaron el miedo que teníamos. Ya sé. Ay, no. Es que ya vieron a Irwin muy tenso y dijeron, Sí. vamos a que afloje el miedo. Ya. Que ya renunció. dice. Muy bien. Bueno, Ok. pues sí estuvieron tensas las historias. el Muy día de hoy. buenas. Ujú. Sí, así que ya lo saben, lamentablemente pues hemos terminado este programa paranormal que estuvo muy bueno. Claro que sí. Y no se les olvide, próximo martes random, Así es. chismes de eventos. Así Ajá, que de eventos fotógrafos, sociales. videógrafos, banqueteros, wedding planners, maquillistas, Meseros. globeros también, porque también Ah, hay sí, quien da también. servicios de globos, y demás servicios que den para eventos sociales, eloteros, cafeteros. todo. Dulceros. Cuéntenos sus chismes. Todo anónimo. Ujú. Si quieren, sí, mándenos la marca. Nosotros aquí Incluso les decimos. sacerdotes, o sea, que casan a los novios, Sí. que digan, O jueces, ¿no? También que hacen civiles Ajá. así. la otra vez escuché, o sea, que digan, la otra vez escuché que Ujú. se andaban peleando y se tuvieron que casar, no sé, a ver qué dicen, o sea, Ujú. Exacto. O bodas que se cancelan, ¿no? Por pleitos. Uy, no. O por otras cosas. ajá. Pero Los bueno. esperamos con sus chismes. Sí. Ahí la dejamos. El próximo Pondremos la martes. convocatoria en redes sociales, como ya es costumbre. Ujú. Y de verdad quiero agradecerles a los DJs del día de hoy, a Cari y a Rodri, que lo dieron toda. Muchas a gracias, ellos, chicos. Nosotros llegamos hasta sus oídos. Claro que sí. Así es. Yo soy. Ellos son el puente. Así. literal. Ellos son el puente. El y puente yo soy paranormal. Janet Gutiérrez. Irwin Flores. Y Hugo Martínez, y nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Bye. Bye. No te pierdas el siguiente programa, a esta misma hora con el mismo misterio. Sigue acompañando a Hugo, Irving y Janet. Prepara tu historia para la próxima emisión de Martes Paranormal.